Antes que nada, muchas gracias por estar aquí presentes. Sean bienvenidos al 35ª Mesa de Análisis del Seminario de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad Nacional Autónoma de México. El día de hoy, 6 de noviembre, tenemos nuestra segunda mesa de análisis bajo el marco del proyecto PAPIT número 6 y el PAPMIME número 6 del Seminario de Relaciones Internacionales. Estaremos dialogando sobre un tema muy importante en las relaciones internacionales, el cual es intentos y reacciones en distintas partes de la sociedad internacional para resistir y repeler al neoliberalismo. Mi nombre es Ariadna Hernández y tendré el gusto de moderar esta segunda mesa de análisis. Y pues antes de comenzar, me gustaría agradecer al doctor Edmundo Hernández Vela, quien es director del Seminario de Relaciones Internacionales, a la doctora Valeria Olvera Alvarado, quien coordina este seminario, y por supuesto un agradecimiento especial al Departamento de Apoyo del Seminario, el DAS, por hacer posible este evento. Y bueno, una vez dicho esto, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como Instagram. Nos pueden encontrar como Seminario de Relaciones Internacionales, también en TikTok como Seminario de RI y en X como Seminario del RIR 1. Y bueno, el día de hoy tenemos el honor de contar con ponentes muy destacados. Tenemos al maestro Héctor Herrera Capetillo, tenemos a la maestra Itzel Iraíz Fuentes Arzate, a la maestra Tania Maratalina Roque Mendel y a la licenciada Hilda Gabriela Basilio Carrera. Les recordamos que tendrán 25 minutos para poder hacer uso de su participación. Y bueno, para comenzar, le cedo la palabra al maestro Héctor Herrera, quien es licenciado en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, maestro en Ciencia Política por el Colegio de México y candidato a doctor en Ciencia Política por el Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, con el tema de investigación, la competencia electoral y la violencia contra afroamericanos y latinos en los Estados Unidos 2008-2020. En 2018 se desempeñó como investigador asociado del Colegio de México en calidad de responsable del portal de estudios sobre América Latina y el Caribe. Actualmente es profesor de asignatura adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, a la Facultad de Estudios Globales de la Universidad Anáhuac y a la Unidad de Licenciaturas a Distancia en la Universidad Rosario Castellanos. Adelante, maestro. Perfecto, ¿qué tal? Hola, muy buenas tardes, es un gusto estar con ustedes. Como siempre, comienzo con los agradecimientos al doctor Hernández Vela, desde luego por la dirección de este seminario, por el trabajo incansable de tantas mesas ya, 35 ediciones, y el trabajo constante que además se hace con las publicaciones y eventos periódicos que desde luego nutren el análisis de las relaciones internacionales. Agradezco a la doctora Valeria Olvera, que siempre es muy atenta con sus invitaciones y desde luego también sus consideraciones para los eventos, a todos los integrantes, las integrantes del Seminario de Relaciones Internacionales que hacen un trabajo espléndido detrás de bambalinas con todo el aspecto técnico, digamos, de realización, difusión, etcétera, y que siempre es muy útil y desde luego encomiable por parte del seminario. También me da mucho gusto compartir esta mesa con la maestra Iraíz, con la licenciada Hilda, con la maestra Tania en un momento, de manera que estamos hoy discutiendo un tema bastante relevante con grandes ponentes, además, desde luego que nos dirán mucho sobre este tema particular. En mi caso voy a centrar la conversación sobre el caso concreto de América Latina, intentar entender un recorrido histórico de la región. Y de hecho voy a hacer un poquito de trampa y voy a tocar temas de las tres mesas un tanto. La primera mesa, las implicaciones del neoliberalismo, particularmente para la región. De esta mesa hablaremos sobre alternativas al neoliberalismo en la región y sus críticas. Y un tanto de la siguiente también tocaremos el caso de México, algunas alternativas incluso dentro del país, al menos de manera muy superficial. En cualquier caso, lo que me gustaría destacar de esta pequeña conversación es en realidad el papel que América Latina ha tenido históricamente en el sistema capitalista. América Latina desde muy temprano se incorpora al sistema económico como una región extractiva en realidad de la cual se extraen las materias primas. La riqueza de la región alimenta al capitalismo. De alguna manera para muchos autores esto es el origen incluso del capitalismo en Europa, el desarrollo que se hace a partir de la materia prima extraída de regiones como en México y Perú, por ejemplo, a nivel mineral
mineral, plata y oro fundamentalmente, que van a nutrir y alimentar el sistema capitalista. La riqueza de España está basada en la extracción de recursos minerales de la región, desde luego, y eso va a alimentar el capitalismo europeo y eventualmente incluso las revoluciones industriales que van a pasar en el siglo XVIII, mucho más cercano al caso británico. En cualquier caso, decíamos, la incorporación temprana de América Latina va a ocurrir como una región de exportación de materias primas, de extracción, de conquista y de saqueo, ¿no? Lo que los europeos ocupan el eufemismo de descubrimiento de América no es otra cosa que la conquista y el saqueo de la región, el exterminio de los pueblos locales. Y en esa lógica, entonces, América Latina queda inscrita como una región en la cual se extraen minerales fundamentalmente que alimentan el capitalismo europeo. Ahí nace, digamos, el origen extractivista de la región, alimenta el capitalismo de esta otra región metropolitana, en la cual desde luego va a basar parte de su riqueza y eventualmente también la colonización de la otra parte del mundo. El extractivismo va a alimentar el poderío español y portugués en una primera etapa y eventualmente el de otros países europeos, al grado que Gandhi en alguna ocasión decía, si a Reino Unido le costó medio planeta su desarrollo, particularmente extraer la riqueza del mundo para desarrollarse, ¿cuántos planetas requiere un país tan grande, tan poblado como la India en ese contexto, ¿no? Si mantenemos un modelo extractivista como la base del desarrollo europeo, ¿cuántos países requieren en buena medida otros países más grandes como la India, por ejemplo, o Brasil o Rusia, para lograr un desarrollo en términos también de un extractivismo de recursos y de materia prima en la región? En cualquier caso, el extractivismo se basa fundamentalmente en la mercantilización de la naturaleza, es decir, la naturaleza tiene un valor y por lo tanto sacamos su riqueza para venderla como mercancía, en esa misma lógica. Es una explotación desenfrenada de la naturaleza, también en ese mismo sentido, la naturaleza tiene un valor comercial, ya no es el valor per se de lo que genera la naturaleza para el ambiente, digamos, para el poder vivir en armonía con el entorno, sino que ahora la naturaleza tiene un precio, tiene un valor fundamental que podemos vender en los mercados. Y al mismo tiempo también es un modelo que se basa en exportar a gran intensidad materia prima, a gran escala, y además hacerlo sin procesar. En buena medida sacamos el mineral en bruto, digamos, los hidrocarburos en bruto, y son procesados en los países metropolitanos. El petróleo que de aquí sale como crudo se convierte después en gasolinas y regresa a los países periféricos para ser vendido en un precio mucho más alto, como una gasolina, como un combustible que ha sido procesado y que vale mucho más que el petróleo crudo que nos pagaron a precios muy módicos. Entonces, en esa lógica, el extractivismo se convirtió en la base económica de la inserción latinoamericana en la economía global o globalizante en ese punto, hasta el siglo XV, XVI, XVII, los 3 siglos básicamente del dominio colonial de América Latina. Sin embargo, uno pensaría que después de la independencia el modelo cambiaría, que los países políticamente independientes ya no tendrían que abastecer a las antiguas metrópolis de materia prima, y lo cierto es que nunca vimos ese cambio. El neocolonialismo fue parte de la dinámica general, lo que Nkrumah describía para el caso africano fundamentalmente, como los países africanos ya independientes políticamente seguían dependiendo económicamente de las antiguas metrópolis a través de las empresas, la instalación, el saqueo de recursos de la mano de obra barata. Lo mismo pasó en América Latina. Seguimos en esta misma dinámica de extracción, ya como países independientes, sin ningún vínculo de dominación política, pero sí todavía de dominación económica. América Latina queda supeditada también en su independencia a este modelo extractivista, que además se vende como el origen de la riqueza. Mientras más vendamos, pues más ingresos entran y somos países más ricos, ¿no? Esta idea de la acumulación de la riqueza, a pesar de que la misma lógica del comercio desigual, el vender muy barato y comprar después productos refinados muy caros, pues en realidad atentaba contra las finanzas mismas del Estado. El comercio injusto, desigual, genera más dependencia, más pobreza y seguimos anclados en esta reproducción de seguir vendiendo creyendo que con eso salimos de un atraso en los niveles de desarrollo. En cualquier caso, eventualmente el Estado latinoamericano en los 40 con los modelos de sustitución de importaciones va a intentar industrializar a la región. Es una industrialización muy temprana, digamos, muy precaria, muy hacia adentro, en buena medida sustituyendo lo que antiguamente importábamos a través del nacimiento de industrias, sobre todo en casos como México, como Brasil, como Argentina, pero en alguna medida también Chile, Colombia, Venezuela. Algunos más continúan con el mismo modelo volcado sobre todo a la materia prima, pero en cualquier caso estos países tampoco alteran la dinámica. El Estado interviene, genera industrias, pero aún así seguimos vendiendo materia prima. Pensemos en México de los 70 con el boom petrolero, por ejemplo, esta famosa frase de López Portillo de hay que administrar la riqueza ahora, ¿no? Porque tenemos tanto petróleo, tanta riqueza, que ahora pues ya el desarrollo es lo que va a sobrar en este país, porque simplemente hay que administrarlo. Evidentemente no se cumplió, pero nuevamente esta concepción, esta mentalidad de que al tener más recursos íbamos a vender más, nunca se aterrizó efectivamente en un desarrollo. Lo que muchos autores llaman esta maldición, digamos, de los recursos,
fundamentalmente, ¿no? La paradoja de la riqueza de recursos y pobreza en la población, que siempre ha sido muy representativa en el sur global, se hace presente. Recordemos que América Latina vive el desgaste del modelo de sustitución de importaciones en los 70s, 80s, eventualmente la crisis de la deuda, la llamada década perdida en la región, pues golpeando además las finanzas, se reestructura el Estado ya únicamente para dedicarse a pagar los intereses de la deuda y en buena medida desatiende sus funciones de asistencia, de bienestar social hacia la población. Es el fin del gasto social o más bien su reducción, el fin de esos programas de empleo permanente, de vivienda, de seguridad social que habían sido la constante en los años de bonanza y crecimientos, y América Latina queda entonces circunscrita a los dictámenes del consenso de Washington, como ustedes bien saben, a la incorporación gradual de los principios del neoliberalismo, fundamentalmente, que van a ser la base de este nuevo modelo, ¿no? Como bien refiere el doctor Hernández Vela, esta idea del Estado mínimo, por ejemplo, un Estado que se reduce en su papel de intervención en la economía, el papel del libre mercado, es decir, que el mercado se autorregula sabiamente y el Estado no tiene por qué intervenir, ¿no? El mercado es sabio, la mano invisible, nuevamente Adam Smith, que regula fácilmente el mercado y nadie tiene que intervenir porque al contrario, esa interferencia genera consecuencias negativas. Es la libre competencia, en lugar de monopolios del Estado tengamos empresas privadas que compiten entre sí, aunque en América Latina tampoco se da claramente, son más bien monopolios públicos que se convierten en monopolios privados. Pensemos en Teléfonos de México, de manos públicas a manos privadas, pero un solo dueño durante varias décadas. La desregulación, que es eliminar restricciones para que el capital entrara. Durante los 40, 50, 60 había restricciones para que el capital no invirtiera en los puertos, aeropuertos, en la frontera, que siempre fuera capital mayoritario mexicano, etcétera. Y eso se elimina con la apertura comercial, básicamente. Se eliminan aranceles que protegían a las industrias nacionales. ¿Y eso qué significa en la práctica? Cuando nos abrimos económicamente, que entran industrias masivas, que invierten con más tecnología, más capital, compiten con empresas nacionales en malas condiciones, que básicamente se dan a la quiebra o son absorbidas por las empresas extranjeras de forma muy sencilla, estaban desamparadas sin la protección del Estado y esas empresas desaparecen, terminan siendo propiedades ahora de empresas privadas o algunos monopolios privados de una burguesía nacional. En cualquier caso, América Latina experimenta esta crisis de manera muy clara a través de las privatizaciones, otro de los postulados básicos del neoliberalismo. El neoliberalismo entonces no acaba con el extractivismo, por el contrario, lo redefine. Ahora el extractivismo se convierte en lo que algunos autores llaman el neoextractivismo. Se mantienen las bases del extractivismo, pero ahora en una dinámica globalizada neoliberal. El neoliberalismo de alguna forma asigna a cada país cuál es su especialidad, qué recursos se requieren en esta nueva etapa globalizada de la economía, cuáles sectores tienen más despunte y por lo tanto van a ser los prioritarios. Pensemos en recursos minerales ligados, por ejemplo, al sector de la informática y la computación, ¿no? Empresas de computación que invierten en países africanos por el coltán o por el litio en América Latina, el tungsteno, el estaño, etcétera, ocupados para crear baterías o componentes de computadoras ganan más relevancia, pero nuevamente el extractivismo sigue siendo la lógica de América Latina. Y peor aún, se avanza en la fragmentación del territorio. Si el extractivismo clásico había fragmentado el territorio, porque nos decía básicamente hay que conectar las minas con los puertos y los aeropuertos, el extractivismo sigue esa misma lógica. No importa que haya dos comunidades muy cercanas entre sí, no vamos a construir una carretera entre ellas. Es mejor construir una carretera entre la comunidad que tiene recursos y el puerto que va a llevar la mercancía a Europa, a Asia o a Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que crea? Una gran conexión con el exterior, pero una pobre conexión hacia el interior. Entonces, hay fragmentación interna, poca conexión, pero mucha conexión hacia los mercados consumidores, ¿no? Entonces, en esa lógica, el neoliberalismo alimenta nuevamente el extractivismo, ahora en un contexto neoliberal, todavía mucho más crudo, porque no hay un Estado que de alguna forma reduzca los efectos negativos de esta extracción a través de un estado de bienestar, de políticas de seguridad social, de límites, etcétera, ¿no? Lo que caracteriza el neoliberalismo es que el Estado cambia de bando, si lo podemos ver así. Nos dice Carpolangi, en el modelo previo, el Estado en realidad es una especie de regulador. Mientras el mercado nos dice la naturaleza es mercancía, el Estado aparece y dice sí es mercancía, pero hay uso de suelo y protección de áreas naturales, etcétera, le pone límites al mercado. Cuando el mercado nos dice el trabajo es mercancía, el Estado dice sí es mercancía, pero hay jornadas de 8 horas, hay jubilaciones y pensiones, hay seguridad social, hay, no sé, los niños no pueden trabajar, las niñas no pueden trabajar a temprana edad, hay vacaciones, hay horas extras, etcétera. El Estado regula y limita los excesos del mercado, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa en el neoliberalismo? Que el Estado cambia de bando. Ahora cuando la gente dice necesitamos derechos para no ser despedido, el Estado dice no, 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 al contrario, contratos flexibles, ¿no? Contratos de prueba que no se pagan, flexibilidad para despedir fácilmente y contratar más gente. Entonces ahora el Estado más bien regula
a la sociedad para evitar, digamos, que haya pérdidas para el mercado en esa lógica, ¿no? Entonces vean cómo el Estado cambió de bando para proteger ahora al mercado más que a la sociedad. ¿Qué pasa en los años 90? En los 90 viene la crítica al neoliberalismo. El neoliberalismo nos prometió un mundo ideal, dirían en Aladino, ¿no? Nos prometió básicamente el esquema de Lucía Méndez, perdón la referencia anacrónica hoy en día, ya Lucía Méndez ya no canta, pero en su momento cantaba la de prometes y luego me prometes y nada. El neoliberalismo prometía y nada pasaba. En realidad, al contrario, aumenta la pobreza, aumenta la desigualdad, se enriquece en un sector mucho más pequeño, la precarización laboral es más evidente, el daño ambiental es más claro, la fragmentación de las comunidades también. El neoliberalismo genera una serie de consecuencias negativas que, por el contrario, van a aumentar la explotación, la desigualdad y la pobreza en las regiones como en América Latina. Entonces, ¿qué pasa en esa misma lógica? Surge una serie de críticas en los 90, principios del siglo XXI, que nos dice hay que acabar con el neoliberalismo y se aprovechan del contexto particular, un contexto de crisis total económica, a través, digamos, de la precarización laboral, del congelamiento de salarios, también política, partidos políticos de siempre gobernando con corrupción, en alternancia de poder entre ellos. Venezuela es un buen ejemplo, ¿no? Y en esa lógica, entonces, van a emerger políticos fuera, digamos, de esa política tradicional, con partidos pequeños o nuevos partidos que se presentan como la alternativa desde la izquierda. Y el primer triunfo de esta llamada marea rosa comienza entonces con Hugo Chávez, ¿no? Marea rosa porque no es la marea roja clásica, digamos, del socialismo, gobierno socialista, sino que más bien es una izquierda un poco más rebajada, entonces es rosa, ¿no? No es rojo. Entonces la marea rosa de América Latina, gobiernos de izquierda que de alguna manera van a llegar al poder con la crítica a las políticas neoliberales y que prometen una transición de ese neoliberalismo a un post-neoliberalismo, como también lo llaman, ¿no? Estos gobiernos van a ser muy claros en varios países, por darles un recuento rápido. Venezuela con Hugo Chávez, que gana en 98, en 2000, en 2006, en 2012. En Chile, Ricardo Lagos, que gana en 2000, Michelle Bachelet, 2006, 2013. En Brasil, Lula, que gana con el PT 2002-2006, y luego Dilma Rousseff, que se reelige 2010 y 2014. El caso de Argentina con el Partido Justicialista, Néstor Kirchner en 2003, y luego su esposa Cristina Fernández 2007-2011. En Uruguay, Tabaré Vázquez con el Frente Amplio en 2004 y después Pepe Mujica en 2009. En Bolivia, con el MAS Evo Morales en 2005, 9, 14 y 19. El Frente Sandinista con Nicaragua, Daniel Ortega, de 2006 a la actualidad. Ecuador, Alianza País, con Rafael Ortega, 2006, 2009, 2013. La Alianza Patriótica para el Cambio en Paraguay, con Fernando Lugo en 2008. Y en El Salvador, con el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, llega Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén en 2009 y 2014. Esta primera década del siglo XXI, entonces, verá la emergencia de gobiernos de izquierda en casi toda América Latina. Hay México y Colombia las excepciones, Chile también en alguna medida, después con el viraje a la derecha, pero la mayoría de la región transita hacia gobiernos de izquierda, muy críticos del neoliberalismo, y que precisamente ganan en parte por esa crítica y por el deseo de nuevas políticas, ¿no? Lo vimos en la elección de ayer en Estados Unidos. Llega alguien que no imaginábamos con una crítica a las condiciones de ese momento, ¿no? En este caso desde otro frente, la derecha, pero aquí en América Latina, como gobernaba la derecha, la crítica viene desde la izquierda. Los gobiernos progresistas, supondríamos, van a alterar el modelo extractivista. Parte de la crítica era esa. Salud. Parte de la crítica era esa. Como en buena medida hay una extracción todavía que aumenta la precarización y la desigualdad. Sin embargo, la izquierda en realidad no altera el modelo. La crítica a los gobiernos de izquierdas que mantienen el modelo extractivista con algunos cambios. A diferencia del modelo de Estado mínimo, donde el Estado no interviene y deja sobre todo al capital transnacional conquistar las minas, por ejemplo, y los centros de extracción, en el caso de los gobiernos de izquierda sí hay un cambio en esa parte, en la cual ellos van a tomar la rectoría de las empresas e incluso a las empresas privadas les van a poner altos niveles de impuestos. La idea es que el Estado sí va a jugar un papel clave en la regulación, pero no en el cambio de modelo. Entonces, ¿para qué nos sirve ese cambio? Fundamentalmente que el Estado va a tener un incremento de recursos. Pensemos que además en ese contexto es el llamado boom de los commodities, cuando la materia prima adquiere altos precios en el mercado. El petróleo se va a los cielos, México tuvo ingresos extraordinarios con Vicente Fox por el precio del petróleo, Venezuela también, que tiene mucho petróleo, vende más y a más precio, y lo mismo pasa para la madera en Brasil, también para el petróleo en Brasil, para el cobre en Chile, etcétera. Cada país se beneficia del aumento de los precios de la materia prima. Y entonces se genera ilusoriamente un momento de gran auge, porque hay mucho ingreso del dinero por el aumento del precio de la materia prima, y los gobiernos, al tener ya más control sobre esta extracción, tienen más ingresos económicos que permiten mantener los programas sociales. Entonces, gobiernos como Hugo Chávez, como Kirchner en Argentina, como Lula en Brasil, tendrán una serie de políticas amplias, de políticas sociales, para poder beneficiar a muchos sectores vulnerables
y a muchos sectores afectados por el neoliberalismo. Entonces es un buen escenario. De pronto hay ingreso, hay programas sociales que corrigen o minimizan las consecuencias negativas del modelo. El Estado tiene fortaleza económica, los líderes políticos se legitiman en el poder porque están gobernando eficientemente y el capital se sigue nutriendo de la venta masiva de materia prima al mercado, se sigue alimentando de la misma. Entonces todo parece idílico, avanza notablemente, hay un crecimiento de América Latina, a pesar de que el modelo sigue siendo en el fondo el mismo, el extractivismo de la región. Y eventualmente entonces eso se va a topar con un límite. Cuando el boom de los commodities se acaba, cuando comienza una crisis política interna, pues eso va a llevar eventualmente al fin, digamos, del mismo modelo, ¿no? Las consecuencias particulares del modelo van a ser claras cuando ya no tengamos ingresos económicos. ¿En qué se van a apoyar los programas sociales ahora sin el recurso extra, fundamentalmente? Y todavía peor, con las consecuencias del modelo extractivista, que el Estado absorbe el daño ambiental, pagando, digamos, el daño a las comunidades. Entonces el Estado ya no puede tampoco absorber las consecuencias negativas, ni siquiera en otros sectores más allá de lo económico ligados al extractivismo. Entonces, ¿qué pasa en esa lógica? Además de la crítica fundamental hacia los gobiernos de izquierda que no alteraron la estructura, digamos, de dependencia de América Latina y solo corrigieron las consecuencias negativas inmediatas del neoliberalismo, que van a emerger varias respuestas, sobre todo locales, a modelos, digamos, que van a intentar corregir. Es la parte social que se moviliza. Los movimientos sociales se levantan contra los gobiernos locales, contra el capital transnacional, y veremos muchos ejemplos en México, en Panamá, en Brasil, en Argentina, etcétera, de movimientos sociales que en buena medida surgen en contra de las mineras canadienses, en contra del modelo extractivista del gas natural, por ejemplo, en Bolivia. Entonces, bajo esta lógica veremos la emergencia de los movimientos sociales que critican el daño ambiental, el daño a las comunidades por parte de este modelo extractivista en concreto. Parece notable entonces que más bien la alternativa viene aquí no de los gobiernos de izquierda, sino más bien de la movilización social, de las comunidades locales, que exploran múltiples formas y alternativas. Digamos, la economía social y solidaria intenta ser una de las principales estrategias, cambiando el esquema. Este esquema dice, hay una responsabilidad del mercado con tres elementos. Las personas que están vivas actualmente y que tienen que tener mejores trabajos y salarios, con la naturaleza, con la cual tenemos que ser más responsables. Hemos basado la mercantilización de la naturaleza en esta explotación masiva de recursos, pero también la encontramos sobre todo con la cultura, ¿no? Reivindicar también la protección de la cultura, del patrimonio cultural, la tradición, los saberes ancestrales de la región, que en buena medida es un cambio sustancial. Entonces, de fondo sí ya hay ahí tres principios que no vemos en la economía neoliberal extractivista, que por el contrario todo es mercancía, la cultura misma es mercancía, ¿no? Incluso se vende hasta la tasa conmemorativa, la playera, hay apropiación cultural por parte de las grandes empresas. Entonces, ahora este modelo de economía social y solidaria propone entonces un cuidado a las personas, generaciones futuras, incluidas aquí, hay un compromiso con las generaciones futuras, hay un compromiso con la naturaleza, hay un compromiso también con la cultura. Hacer esto en un contexto más democrático, horizontalmente, no como una empresa vertical, sino a través de la consulta de las comunidades. Entonces, la economía social y solidaria propone esto, la idea del buen vivir también a principios del siglo XXI retoma esta idea de la importancia de la felicidad, del contacto, digamos, y armonía con la naturaleza, ya no como mercancía. Un modelo que no sea antropoceno, básicamente centrado en el hombre y la mujer, digamos, en las personas, como el centro fundamental de la economía, sino más bien ecocéntrico. El ambiente tiene un valor por sí mismo, no como instrumento o mercancía que le sirva a las personas, sino más bien por su misma existencia, ¿no? La naturaleza tiene un valor per se, no como instrumento para enriquecer a los seres humanos en esa misma lógica. Entonces, lo que vemos es un cambio de las concepciones tradicionales. El movimiento zapatista, fundamentalmente, el movimiento sin tierra en Brasil, el buen vivir en Sudamérica, van a recuperar estas nociones éticas, culturales, ambientales y humanas más sostenibles a largo plazo. Incluso iniciativas como monedas locales van a también a surgir, el Tumin en México, por ejemplo, en Veracruz, en su momento el Tlaloc, como monedas locales. Y la crítica misma a las monedas locales también es pertinente. En lugar de ver al dinero como un valor per se, el dinero es únicamente una moneda de cambio, en realidad, ¿no? Llegó un punto en que la economía se separó tanto, digamos, de las personas, que el dinero por sí mismo tiene valor. La gente acumula dinero porque al rato va a valer más, ¿no? Uno guarda dólares porque al rato va a valer más y lo cambiamos. Entonces, la moneda tiene valor por sí mismo. Uno ya acumula la moneda para tener ganancia. Entonces, ¿qué pasa si le quitamos ese valor a la moneda y únicamente vale por este intercambio? Digamos, a nivel local se da ya no un valor del dinero per se, sino únicamente como un comprobante de cambio en buena medida a través de esta moneda local. Son iniciativas locales, desde luego, muy pequeñas, que funcionan en comunidades muy pequeñas, autorreguladas por sí mismo, pero que nos dan una alternativa del modelo capitalista tradicional, que colocan el centro en otros elementos que el neoliberalismo no coloca, como el
ser humano, digamos, como la naturaleza, como la ética, como la cultura, que tienen un valor por sí mismo y no como mercancías. Y nos hacen pensar en que es posible un cambio, sobre todo en esta mentalidad, y con eso me acerco a mi fin, concluyo. En esta modalidad o mentalidad neoliberal en la que todo es mercancía, vemos cómo ganar más, cómo especular, incluso hasta con la misma moneda. Ya hay monedas artificiales como el Bitcoin, que tienen ya hasta un valor, no existe, ni siquiera la moneda existe, pero ya tiene un valor y va ganando valor conforme cambia el mercado. Entonces le hemos asignado a la especulación, a esta artificialidad de la economía y a la mercantilización de todo, de la naturaleza, del trabajo humano, del cuerpo humano, etcétera, un valor por sí mismo para ser vendido, sin consideración, digamos, de la personalidad, del ambiente, de la cultura, de la ética misma y la responsabilidad de las personas frente a nuestro entorno, ¿no? Entonces creo que de fondo esos modelos sí nos ofrecen un cambio, sí suponen al menos un cambio de mentalidad notable. ¿Es replicable eso a nivel mundial, a nivel global? ¿Puede ser compatible con economías más globalizadas y no solo con, digamos, comunidades más pequeñas? Pensaría que sí, pero supone un cambio a largo plazo, un cambio de mentalidad que eventualmente puede ser efectivamente la base de esa transformación, ¿no? Pero me quedo sobre todo con esta idea última de cómo el mismo cambio de mentalidad y el probar algo distinto que ponga el foco en elementos particulares puede ser un inicio a la alternativa al neoliberalismo, ¿no? Otros mundos son posibles y en buena medida creo que esas alternativas nos señalan que sí es posible pensarlo en esos términos, ¿de acuerdo? Pero con ello concluyo, le regreso el micrófono a moderación. Muchas gracias por su tiempo. Maestro, muchísimas gracias por lo que nos comentó. Realmente tocó puntos muy importantes que han pasado y pasan sobre todo en América Latina, ¿no? Bien lo comentaba el tema del extractivismo y mercantilismo de la naturaleza, que pues justamente ahí se ve implícito, ¿no? Y se dejan de lado muchas veces los saberes, los sentires, pensares de los pueblos originarios y pues los megaproyectos son quienes los dejan totalmente de lado. Muchas gracias. Y bueno, ahora tendremos a la maestra Itzel Iraíz Fuentes Arzate, quien es profesora de asignatura de la Facultad de Filosofía y Letras en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM. Es doctoranda en estudios feministas en la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Relaciones Internacionales por la misma institución y licenciada en Geografía por la UNAM. Es co-coordinadora del proyecto PAPIME, Geopolítica como metodología para la enseñanza y aprendizaje de dinámicas en macroregiones y miembro permanente del Seminario de Estudios Críticos en Geopolítica, Espacio, Dominación y Violencia de la Facultad de Filosofía y Letras, así como integrante del Grupo de Estudios sobre Eurasia, GESE. Realizó una estancia de investigación en la Universidad Ferdowsi de Mashhad en la República Islámica de Irán entre 2018 y 2019. Realizó una estancia académica en el Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México, institución donde ha impartido el seminario compartido, Geopolítica Crítica, Teoría y Casos de Medio Oriente. Entre sus últimas publicaciones se encuentra A una década del movimiento verde en Irán, La situación de las mujeres en Irán contemporáneo, Espacios de segregación por género en Irán y Mujeres afganas frente a la política de segregación sexual de los talibán, entre otras. Bienvenida y adelante, maestra. Le proyecto su... Muchas gracias, Ariadne, por esta presentación. Muchísimas gracias por la invitación al Seminario de Relaciones Internacionales. Un reconocimiento especial a la doctora Valeria Olvera, justamente por la organización de este y muchos otros eventos y desde luego por todo el trabajo que ha estado haciendo para hacer esto posible. También un agradecimiento especial al doctor Edmundo Hernández Vela y desde luego a todo el equipo que conforma el Seminario de Relaciones Internacionales, que bueno, es una tarea bastante compleja. Bueno, yo les voy a hablar un poco acerca justamente de las resistencias de las mujeres en el Irán neoliberal y para ello les traje esta presentación. Si le damos a la siguiente, por favor. Entonces, pues bueno, sabemos entonces que el neoliberalismo se ha arraigado de manera diferencial para sostener el sistema, es decir, no se ha arraigado de una forma igual, sino que requiere de la desigualdad para poder arraigarse. En este sentido, en Irán el neoliberalismo fue adoptado desde la década de 1990 por la consigna de reconstrucción del país, tanto económica como infraestructural, después de la guerra iraní que fue de 1988. Perdón. Bueno, y esto, entonces, la forma en la que va a arraigar el neoliberalismo en Irán va a ser de una manera muy distinta a la que conocemos en América Latina
y de la que conocemos incluso o la que se da en las potencias del Golfo Pérsico. En Irán, por ejemplo, el neoliberalismo va a arraigar de una manera sui generis, justamente por el complejo o la cuestión de las sanciones internacionales impuestas contra Irán. Entonces, el neoliberalismo se ha mundializado ciertamente a partir de la violencia, ¿no? Y el autoritarismo. En Irán, esta violencia no ha sido, digamos, excepcional. Voy a cambiar de micrófono. Gracias, perdón. Bueno, entonces les decía, el modelo neoliberal, en la forma en la que arraiga, históricamente ha sido a partir de la violencia. Necesita de la violencia para poder arraigar y desde luego que en Irán no ha sido la excepción. Entonces, en este punto me voy a concentrar, es decir, en la forma autoritaria, en las formas de la violencia que ha arraigado en este país. Ahora, parafraseando a Fernando Escalante, el neoliberalismo necesita de un Estado activo, beligerante y que además va a fungir como un instrumento en el proceso de privatización. Entonces, el neoliberalismo necesita que la racionalidad gubernamental responda al mercado y al mismo tiempo lo que esté haciendo pues es que les proteja al mismo mercado y a las instituciones de la inercia de las instituciones democráticas. Entonces, la militarización, digamos, va a ser uno de los instrumentos más utilizados por parte de las clases dominantes para imponer su dominio en épocas de crisis especialmente. Entonces, para comprender el contexto de Irán, me es indispensable mencionarles y prestar atención a todas estas alianzas políticas mejor consolidadas dentro de la República Islámica. Me refiero en específico al clero ultraconservador, una rama jomeinista que es la dominante dentro de la República Islámica, en alianza con el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. Este es el ejército, digamos, posterior a la revolución de 1979. Y entonces este ejército tiene un carácter ideológico y tiene una gran fortaleza política en términos o al momento de tomar decisiones. Entonces, siendo la alianza esta, la ultraconservadora, en conjunto con la militar, entonces es la alianza mejor articulada y la que tiene muchos más intereses en juegos que están siendo amenazados por la protesta social. Entonces, lo que están haciendo lo propio esta misma alianza para que las estructuras del régimen no se fragmenten e incluso en la menor medida posible. Y entonces, para hacer esto y para mantener, digamos, su hegemonía, esta élite política, económica y militar están temerosos de un sector de la población que es políticamente muy activo y que cada vez es más fuerte, organizado y también con una amplia trayectoria en movimientos sociales y protesta social que puede provocar justamente alteraciones en contra de sus propios intereses y con ello me refiero específicamente pues a las mujeres. Si le damos a la siguiente, por favor. Entonces, el fortalecimiento de las capacidades militares y también el engrosamiento económico de la Guardia Revolucionaria ha resultado de la privatización impulsada por los gobiernos neoliberales. Cabe decir entonces que esta Guardia Revolucionaria se refuerza y se va a consolidar como un complejo comercial a partir de la implementación del neoliberalismo, es decir, a partir de 1990. Entonces, a partir de esta ampliación, el Estado ha resuelto esa barrera que representa el bloqueo económico internacional que enfrenta desde 1979 y que se ha reforzado a partir de 2006. Esto es una barrera, digamos, para la lógica de acumulación y frente a ello utiliza la Guardia Revolucionaria para ir privatizando activos y otros sectores. Entonces, la Guardia Revolucionaria no solo es el instrumento para mantener el orden dentro de la República, sino además es una estrategia y es una práctica para sostener la economía del poder. Entonces, de esta forma, el Estado se ha deshecho de sus responsabilidades sociales y al mismo tiempo mantiene un aparato represivo fuerte. Entonces, el fortalecimiento de esta Guardia Revolucionaria ha sido en detrimento de la calidad de vida de la sociedad civil. Si le damos a la siguiente, por favor. Y entonces, esto es, al mismo tiempo que esta Guardia Revolucionaria se está, digamos, reforzando y se está ampliando como un complejo militar industrial, debido al modelo neoliberal, la sociedad pues ha sufrido las severas consecuencias. Entonces, cabe señalar también que en el neoliberalismo o el carácter
carácter neoliberal del Estado en Irán es la causa principal de la violencia y las disidencias, la violencia contra los disidentes políticos en Irán, y esto entonces va a permitir analizar la problemática de una manera mucho más amplia, en tanto que colocamos la mirada en cuestiones estructurales y no solamente en cuestiones locales, pues muestra entonces que la represión política tiene estas raíces enmarcadas en el modelo neoliberal, que es indispensable cuestionar y sobre todo alterar para conseguir una verdadera transformación. Esto no le quita la responsabilidad al Estado represor, al gobierno iraní, sino por el contrario que está señalando estas alianzas, que está manteniendo este régimen fuerte y estas implicaciones específicas que han tomado la forma en la que se implementa el neoliberalismo en Irán. Si le damos a la siguiente, por favor. Entonces, la actual ola de represión del Estado, especialmente contra estos disidentes y activistas por los derechos y las libertades civiles, pues forma parte de una campaña mucho más amplia y que se deriva sobre todo del Movimiento Verde de 2009. Este Movimiento Verde de 2009 es una respuesta o es una movilización urbana congregada presuntamente por el fraude electoral que otorgó la reelección al candidato ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad. Entonces, el Movimiento Verde se va a contextualizar en el marco de diversos levantamientos sociales en la región de Medio Oriente, mejor conocidos como Primaveras Árabes de 2011, que demostraron mejor que nunca la capacidad que tiene la sociedad civil organizada para incidir cambios en la economía política. Siendo así, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y las fuerzas del orden, Niroyen Tesami, que es como, digamos, la policía acá, pues ha incorporado diferentes técnicas de control y represión en su rutina para en contra de los manifestantes y los disidentes políticos, por ejemplo, como el uso de la fuerza letal, la militarización de los espacios públicos, el acoso y también la intimidación de los familiares de las víctimas, el despliegue de los basillíes como infiltrados, el corte de internet y mensajería instantánea, entre muchas otras estrategias. Así entonces, en los últimos años, estas luchadoras y luchadores sociales y activistas, especialmente los movimientos de mujeres, pues se han enfrentado a una mayor represión por parte del Estado iraní, que se hace cada vez más peligrosa, así la protesta social en Irán. Sin embargo, las y los iraníes pues han formulado diferentes estrategias de desobediencia civil que son cada vez más visibles para el resto del mundo. Si le damos a la siguiente, por favor. Ahora sí, me voy a concentrar entonces en la cuestión de las mujeres, porque cabe decir que las mujeres son de los grupos sociales políticamente más activos en Irán, al menos desde hace un siglo. Aun cuando el orientalismo, el patriarcado capitalista y la misma islamofobia, pues intentan relegarlas a una esfera como de inactividad política. Sin embargo, cabe decir que en Irán es muy famosa la figura del Shahed. Shahed significa mártir en farsi y es una representación con gran carga simbólica en la cultura iraní que va a evocar cuestiones como sacrificio, valentía, pero también la indignación frente a cualquier forma de injusticia. Esta figura del Shahed se utilizó sobre todo después de la guerra Irán-Irak, en la década de los 80, porque después de esta pues hubo casi 1 millón de muertos y a partir de entonces las calles de Irán están repletas de las figuras de los mártires que muestran que son hombres que lucharon durante la guerra, que defendieron y que murieron por su país. En este sentido, cabe decir que casi no hay mujeres Shahed o son sumamente contadas. Sin embargo, a lo largo de la historia existen decenas de mujeres que las mismas mujeres han reivindicado como Shahed en el marco de la protesta social. En este sentido, les voy a presentar algunas de las mujeres que son reivindicadas por las mismas mujeres como Shahed y que han, digamos, impulsado diferentes movimientos sociales. Cabe aclarar que no todas las mujeres que les presento son luchadoras sociales. Muchas de ellas sucede que después de su asesinato o de su encarcelamiento, se han dado una serie de movilizaciones y protestas sociales en todo Irán. Entonces, solo para aclarar,
y tenerlo en consideración y no incurrir, digamos, en una representación poco precisa acerca de las mujeres que les presento. Entonces, empezamos con esta mujer que seguramente conocen, que es Jina Mahsa Amini, esta mujer de origen kurdo, una mujer kurda iraní de 22 años, que fue asesinada en septiembre de 2022 a manos de la Patrulla de Orientación Islámica, mejor conocida como la Policía Moral. Su nombre también se ha convertido en un código que va a evocar indignación, un grito para exigir justicia por su vida, en contra de la regulación del cuerpo de las mujeres, la violencia estructural en contra de toda la población, la represión y las víctimas mortales que ha dejado el Estado neoliberal. Entonces, a lo largo de 2022 y 2023 tuvieron lugar una serie de protestas desde manifestaciones en las calles. También seguramente recuerdan que muchas mujeres quemaron el velo en público bajo la consigna de hacer una representación sumamente precisa por la indignación que representa y que no están de acuerdo con su propio régimen, cortes de cabello que están bajo la consigna de sin cabello no hay pecado, sentadas en las universidades como la Universidad Tecnológica de Sharif, huelgas generales en Kurdistán, sobre todo, de diferentes trabajadores, como el Sindicato de Trabajadores Petroleros, canciones de protesta, hackeos de páginas de internet, programas oficiales de gobierno, entre muchas otras prácticas de resistencia frente a una vorágine de violencia. Entonces, esta lucha encabezada por las mujeres está acompañada o fue acompañada tanto de hombres como de mujeres y de diferentes grupos sociales y de carácter étnico. Esto entonces va a evidenciar el carácter sistémico de que aprueban las demandas de estas manifestantes en contra de la corrupción, la impunidad, la inflación, que el año pasado alcanzó más del 40%, la mala gestión de la pandemia por COVID-19 en el año 2020, el reforzamiento de la Guardia Revolucionaria, el autoritarismo, el gobierno ultraconservador, las sanciones económicas, la violencia contra las mujeres y las sociedades minorizadas como la kurda específicamente, los altos índices de desempleo y en suma pues las consecuencias del neoliberalismo en Irán. Entonces, no solo Mahsa Amini, sino que cientos de mujeres se han convertido popularmente en mártires tras ser víctimas de la violencia del régimen neoliberal en los últimos años, y vale la pena recordarlas para trazar una genealogía de estas últimas décadas de las mujeres que luchan. Si pasamos a la siguiente, les presento ahora a estas dos mujeres, estas dos adolescentes, Nikosho Karami y Sarina Esmailzadeh. Ellas eran dos adolescentes. La siguiente, por favor. Son dos adolescentes de 16 años que fueron asesinadas por las fuerzas de seguridad en el marco de las protestas de 2020, en el 20 y el 22 de septiembre de 2022 respectivamente, luego de que estas mujeres, estas adolescentes se unieran a las protestas contra el régimen en sus respectivas ciudades. El caso de Nikosho Karami desató un furor particular porque fue desaparecida por las fuerzas del orden durante 10 días y después de eso las fuerzas de seguridad hurtaron su cuerpo para enterrarlo en una provincia diferente y en paralelo pues obligaron a su familia a firmar una declaratoria donde se eximía al Estado de esta forma de represión y esta desaparición forzada. Por otro lado tenemos a Sarina Esmailzadeh. Ella era una conocida youtuber en Irán que compartía videos en los que discutía temas sobre los derechos de las mujeres y las dificultades económicas de su país. Entonces su muerte generó también gran indignación tanto a nivel internacional como a nivel nacional, intensificando las protestas de las mujeres en este contexto. Entonces, el asesinato de estas dos adolescentes, de Nico y de Sarina, desafortunadamente forma parte de esa campaña de represión por parte de la Guardia Revolucionaria y las fuerzas del orden para colapsar la protesta social, específicamente de las mujeres. Y esto evidencia entonces la capacidad que tiene este dispositivo de seguridad y la impunidad con la que actúa, así como el temor que comparten las élites, tanto política, económica como militar, de la organización y la capacidad que tienen las mujeres y de la sociedad en general. El Estado iraní
se pone específicamente mucho más fuerte cuando se trata de la defensa de los derechos de las mujeres y los derechos humanos. Si le damos a la siguiente, les presento ahora a la activista y Premio Nobel de la Paz de 2023, que ella es Narges Mohammadi. Ella recientemente el año pasado recibió el Premio Nobel de la Paz y ella fue sentenciada a otros 8 años de prisión y a pena de flagelación por 80 latigazos. Esta sentencia fue dictada luego de su detención arbitraria en noviembre de 2021, cuando fue partícipe del aniversario de las protestas por el PAN, Trabajo y Libertad de 2019, y desde entonces pues ha sido sometida a formas de violencia tanto física como jurídica por parte de las autoridades de la prisión de Erbil, en donde ella se encuentra. Entonces, el activismo de Mohammadi es un fastidio para el régimen iraní por lo que representa la organización de las mujeres en Irán. A pesar de los excesos de poder, permanece ella firme con sus críticas y demandas contra el gobierno represor. De hecho, recientemente, en el marco de los 2 años por el aniversario del asesinato de Jina Amini, organizó una protesta como huelga de hambre dentro de la prisión en Irán, en donde se unieron diferentes mujeres. Si le damos a la siguiente, por favor. También merece la pena recordar a Romina Ashrafi, que es una adolescente de 13 años que fue asesinada a manos de su padre en 2020 y fue privada de su identidad y de su historia porque fue clasificada como una víctima de los llamados asesinatos por honor. Esto describe el asesinato de un familiar, en su mayoría pues se trata de mujeres que supuestamente han violado alguna determinada norma o regla de comportamiento social, quedando así su integridad y su vida en manos de los hombres de su familia. Entonces, miles de mujeres iraníes se manifestaron en este contexto, tanto presencial como virtualmente, porque estamos en la época o en el contexto de la pandemia, para hacer llamados en contra de los llamados asesinatos por honor. Entonces, esto también, en estas protestas se está evidenciando el carácter y la complicidad del aparato jurídico iraní, que es parte de este sistema represión de Irán, dado que es la salvaguarda de los intereses de esa élite conservadora, militar, económica y demás. De modo entonces que el asesinatos como el de Romina Ashrafi se llevan a cabo bajo la complicidad, directamente hablando, del Estado iraní, y están refrendados por las condiciones económicas que perpetúan y además legitiman la violencia feminicida. Entonces, si le damos a la siguiente, por favor. Bueno, vamos a ver si este funciona. Gracias. Bueno, ahora les presento a Sahar Hodayari. Ella era una mujer aficionada al fútbol que en septiembre de 2019 fue detenida y encontrada culpable por disfrazarse de hombre para librar la prohibición del ingreso de las mujeres a los estadios de fútbol en Irán. Como forma de protesta, Sahar Hodayari se autoinmoló enfrente del tribunal que dictó esta sentencia como una forma de protesta frente a su sentencia. Entonces, bajo la representación sexista de que las mujeres son espectadoras indefensas y maltratadas frente al comportamiento grotesco de los hombres, el Estado ha resuelto regulando la violencia a través de evitar que las mujeres ingresen a los estadios de fútbol. Siendo así, entonces se constituyen estos espacios como específicamente masculinos y masculinizados, en donde las mujeres tienen prohibido entrar. Recientemente, fue hasta 2022 cuando las autoridades iraníes, después de una serie de protestas que se desatan por el asesinato de Sahar Hodayari, por la muerte de Sahar Hodayari, las autoridades iraníes deliberaron que las mujeres ya pueden acudir a los estadios de fútbol, aunque completamente separadas de los hombres y con una cantidad significativamente menor que la de los hombres. Hoy pues nos hace falta Sahar Hodayari como todas las anteriores, sin embargo pues recuperó el derecho de las mujeres a ingresar a los estadios de fútbol en Irán. Si le damos a la siguiente, por favor. En 2017, en la calle Inquilab, que significa revolución de la capital en Teherán, Vida Movahed, que es esta mujer de 26 años, se descubrió la cabeza y hundió su hijab en lo alto de esta caja de herramientas como una bandera.
Vida fue arrestada y posteriormente fue desaparecida. Esto desató una serie de protestas, una campaña de búsqueda y la indignación en redes sociales, así como la réplica de esta forma de desobediencia civil por parte de decenas de mujeres iraníes que descubrieron su cabeza en las calles de Teherán, desafiando así uno de los pilares más importantes de la República Islámica, que es una mujer obediente, devota y cuyo deber es el de ser madre. Ellas son mejor conocidas como las mujeres de la calle Inquilab, Revolución, y que en lo sucesivo pues se enfrentaron al acoso, a la persecución del régimen e incluso hasta al asesinato por parte de las fuerzas del orden. La lucha de las mujeres de la calle Inquilab está siendo retomada, pero en esta ocasión las demandas pues se han extendido al plano económico, a lo político y a lo social, e involucra también la insatisfacción y la participación de diferentes clases sociales, confesiones religiosas y diversidad étnica. Ahora, si le damos a la última, por último, pues vale la pena también recordar a Neda Agha Soltan. Ella era una estudiante de filosofía de 26 años que fue asesinada a manos de la milicia Basij, que es una rama de la Guardia Revolucionaria, y esto fue en 2009. Esto fue en el marco del Movimiento Verde, que ya les había mencionado, en el contexto de la reelección del candidato ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad. Entonces, su asesinato inyectó una gran carga a las movilizaciones